términos y en un libro tan controversial y lamentablemente tan mal entendido, tan mal aplicado y sacado fuera de su contexto original, fuera del auditorio a quien fue escrito esta carta, que fue a las comunidades en Galacia, en el Asia Menor, a comunidades que estaban fuera de Jerusalén, que tenían una fuerte influencia extranjera, fuerte influencia del paganismo greco-romano, que en esa época estaba imponiéndose, estableciéndose sobre todos los pueblos que eran subyugados por el Imperio Romano. Ante la evidencia de la nueva fe, de lo nuevo que traía Yeshua, pues empiezan a suceder muchas cosas. Y vamos a ver aquí dos cosas importantes acerca de la emuná, de la fe, y que entendamos el lenguaje apostólico del Shaliach Pablo, y que hoy en este tiempo también es muy necesario en poder comprender, discernir, dilucidar y sacarle la enseñanza adecuada de qué es lo que realmente quiso hacer el apóstol Pablo, al igual que Yeshua, que su figura fue sacada de su contexto judío, desjudaizado, puesto que como que él abolió la escritura, que no guardaba Shabbat, nada de eso, y como hemos visto en los estudios, esto no corresponde a la realidad, pues hoy también el apóstol Pablo necesita una restauración de su honra, de su honor y de su enseñanza. Él debe ser reposicionado y ver cómo fue realmente el sentido de sus enseñanzas. Esperamos que la enseñanza del día de hoy nos ayude y saque luces para poder en cierta manera redimir, restaurar la imagen hebrea del apóstol hebreo de hebreos, fariseo de saduceos, que aventajaba a todos en el judaísmo, el apóstol Pablo. Muy bien, vamos a tomar como base la carta a Gálatas y algunos textos clave que nosotros vimos aquí acerca de Yeshua HaMashiach. Y vamos a ver, por favor, en el capítulo 5 de la carta de Gálatas, en el versículo 5 y 6. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Miren, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Yeshua HaMashiach ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Miren, ahí vemos, y complementando la enseñanza, la fe que obra por el amor. La fe sin obras es muerta, pero las obras por sí solas no salvan. Y aquí dice que no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión, y esto también lo dice en la carta en Romanos, ¿verdad? Que la circuncisión y la incircuncisión no valen nada, que si alguien siendo circuncidado en la carne rompe Torah, eso se vuelve incircuncisión para él, pero alguien que sea incircunciso y cumple la Torah, eso le es contado como circuncisión. Entonces es clave, determinante, que nosotros podamos entender todo el panorama escritural con la lupa adecuada. Muy bien, porque en Yeshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. ¿Cuál fe, mis amados hermanos? Porque aquí vemos que hay circuncisión para judíos y hay incircuncisión que se refiere a gentiles, pero dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino la fe que obra por amor. Es decir, se necesita una fe que se mueva, pero no solamente moverse, como ayer pudieron estudiar con la pastora Nicarí, la fe sin obras es muerta, sino que aquí nos complementa algo más, la fe que obra por amor. ¿Y qué es el amor? Dos puntos primero que vamos a analizar, dos puntos principales que vamos a analizar. El primero, cuando Yeshua fue confrontado por un intérprete de la Torah, cuando le preguntaron cuál es el principal mandato, ¿verdad? No le dijeron cuál es el que viene a reemplazar a toda la ley, le dijeron cuál es el principal mandato de la Torah, de la instrucción, y él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y aquí dice que la incircuncisión
y la circuncisión no vale nada, sino la fe que obra por el amor. Amor al Todopoderoso y amor al prójimo, ¿verdad? Entonces moverse en esas dos dimensiones de amor. Pero ¿cómo mi fe obra en amor? ¿Cómo se puede traducir el amor que yo siento por el Altísimo, por el prójimo? ¿Cómo se puede traducir eso en obras reales? Porque es fácil decir, sí, yo le amo a mi hermana, yo oro por los enfermos, yo hago esto, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el parámetro escritural para que nosotros podamos entender y podamos mirar lo que es realmente la fe que obra por el amor? El segundo punto que vamos a definir acerca de amor está escrito en Juan 14. El que me ama guarda mis mandamientos. Es decir, la incircuncisión y la circuncisión no vale nada, sino la fe, la emuná, que obra en el amor al Todopoderoso y en el amor al prójimo, que implica guardar todos los mandamientos, preceptos, estatutos y decretos que tienen que ver con la adoración, el servicio al Padre, y cumplir todos los preceptos, los estatutos, las leyes de carácter social que tienen que ver con el prójimo. Vemos que aquí no importa la parte externa, circunciso o incircunciso. Lo que importa es lo que tiene en el corazón, si está determinado en usted la palabra de nuestro abacados, si es que realmente se ha establecido en las tablas de su corazón su palabra, ¿verdad? El nuevo pacto, pondré mi ley en su mente y en su corazón. ¿Qué es lo que nosotros estamos mirando? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo ahora en todo aquello que el Padre tiene para que nosotros andemos en emuná? La circuncisión y la incircuncisión no valen nada, sino la fe que obra por el amor. La fe es estática, la fe es dinámica, y la enseñanza de hoy, la reflexión de la Torá del día de hoy, tiene que ver con emuná y las tradiciones. Emuná, como hemos estado estudiando, tiene que ver con el conocimiento de la palabra del Padre, con escuchar sus instrucciones, ¿verdad? Y frente a la tradición humana. Y el libro de Gálatas justamente me habla de eso. Una cosa es obrar de acuerdo a la ley y otra cosa son obras de la ley. Las obras de la ley es un documento, un manual de tradiciones humanas. Obras de la ley son tradiciones humanas, las tradiciones de los ancianos que habla el apóstol Pablo, que también habla Yeshua, que ellos vinieron a combatir las tradiciones que iban en contra de la Torá del Padre, que hacían que se quebranten los mandamientos de nuestro abacados. Yo debo distinguir para moverme en amor, porque no puede haber amor al Padre cuando yo estoy cumpliendo mandamientos de hombres. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan mandatos de hombres, tradición humana, tradiciones de los ancianos, como si fuesen mandamientos del Todopoderoso. Eso es lo que nuestro Abba no quiere que nosotros nos movamos, cumpliendo tradiciones de hombres, cumpliendo mandatos de hombres, interpretaciones de hombres, y dejando a un lado la palabra del Todopoderoso. Emuná o tradición, amor o aparente amor. La emuná me lleva a que yo me mueva en el amor correcto, y como estoy en el amor correcto, en el conocimiento correcto, yo aplico y me muevo en lo establecido por el Padre, que me dice: te golpean una mejilla, muestra la otra. Bendice a los que te maldicen. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, ¿verdad? Orad por vuestros enemigos, orad por los que persiguen. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer, etcétera, etcétera. Todas las cosas que tienen que moverse a la Escritura. No vale nada la apariencia física, no vale nada el discurso si no va acompañado de obras en el amor, porque este texto es muy hermoso, que dice: ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino la fe que obra en el amor. Pero dice: porque en Yeshua HaMashiach ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con la fe en el Mesías y la fe que es de acuerdo a la palabra del Padre? Porque aparentemente lo que se piensa, lo que se percibe es que hay una fe que vino a establecerse con el Mesías y otra fe que había anteriormente. Dos fees. Entonces queda anulada la fe anterior
por la fe en el Mesías. Y vamos a ver hoy en la carta de Gálatas si es que realmente es cierto esto, esta percepción que hay, que nos hace pensar y llevarnos a conclusiones como por ejemplo que la ley ya no vale, porque esa fe ya no sirve, sino la fe en el Mesías. Y uno de los temas también nosotros debemos ver cuál es la fe en el Mesías. ¿Qué es la fe en el Mesías? Que nosotros debemos empezar a definirlo. Continuemos en el versículo 13 de Gálatas 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, está repitiendo palabras de Yeshua y me está hablando de fe en Yeshua. Y dice que toda la instrucción, toda la Torah se cumple en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Entonces esta carta en este contexto, ¿de qué me está hablando? Porque en el capítulo 6 dice: Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. ¿Por qué me habla en el capítulo 5 las obras de la carne y el fruto del Espíritu? Es porque había comportamientos contrarios a lo que dice la Escritura del Padre. Ese es un tema de la carta de Gálatas. El odio a extranjeros, las peleas, las contiendas, las divisiones entre hermanos. No, tú no te circuncidaste, entonces tú no eres parte de tu pueblo, y hacer discriminación, acepción de personas. Entender el contexto de la carta de Gálatas es clave para que yo entienda qué es lo que realmente está diciendo el apóstol Pablo. Por eso le hace mención mucho en el amor. Y en el versículo 15 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Mirad, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, si hay estas cosas, no sirve de nada la circuncisión, porque no está cumpliendo la palabra. Esa circuncisión le viene a ser incircuncisión. Dice: más bien yo les recomiendo que andéis en el Espíritu, porque el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Pero qué ley? La ley de la muerte, porque recordemos, si usted quebranta, la paga del pecado es la muerte. Entonces, el apóstol Pablo nos está llevando, aclarando conceptos que estaban equivocados, que pensaban: sí, yo creo, yo acepto, pero sigo viviendo de la misma manera, sigo en peleas, sigo en contiendas, sigo en divisiones con los hermanos, y eso no quiere nuestro Abacados, eso no quiere el Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, sino que cumplamos lo que dice la Escritura, que nosotros debemos empezar a movernos de una manera diferente y no poner cargas sobre los hermanos, porque eso también es amor. Aquí también en esta carta se menciona el concepto judaizar, que hemos estudiado, y hoy si es que alcanzamos vamos a verlo, a mencionarlo, lo estudiaremos en otro momento a profundidad, pero aquí se habla de eso, de judaizar. En el siglo I era el concepto muy diferente a lo que percibimos hoy, que es enseñar la ley, ¿verdad? Guardar el Shabbat, guardar mandamientos. En el siglo I, judaizar era que un gentil sea parte de la nacionalidad israelita, que se convierta al judaísmo y que, bueno, haga la mitzvah, se cambie de nombre, el nombre que tenía gentil a un nombre hebreo. Eso no está en la Torah, eso fue plantado, es tradición de los ancianos, que tenía que circuncidarse para ser salvo, si no, no era salvo, ¿verdad? Y guardar toda la ley. Pero ¿qué era toda la ley para que un gentil pueda ser salvo? Porque yo veo aquí, por ejemplo, en el texto que me está hablando en Gálatas 5:3, dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, ¿cuál es el concepto de circuncidarse? ¿Cuál es el concepto? ¿Por qué dice los mutiladores de la carne?
Porque muchos, como en Hechos 15, decían que es necesario circuncidarse para ser salvos. Entonces estaban aceptando tradición humana de que tenían que guardar la ley de Moisés y también toda la ley oral, toda la tradición de los ancianos, todas las tradiciones de los sabios, las normas humanas, es decir, ley del Padre más recomendaciones humanas. Entonces, quien se circuncidaba para salvación tenía que cumplir la ley del Padre y la otra tradición humana, las cargas imposibles de llevar que dice el apóstol Pablo. Entonces, este texto se lo ha sacado fuera de contexto y dicen, se lo malinterpreta, como por ejemplo en el capítulo 3 dice que tiene que cumplir toda la ley, sino que será maldito, ¿verdad? Pero no se refiere a la ley del Padre, y esa es la parte más difícil, la parte clave de la carta a los Gálatas, que yo entienda el lenguaje y a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Esta ley, dice, que está obligado a guardar toda la ley, se está refiriéndose a las leyes de conversión al judaísmo que eran vigentes en el siglo I. Pero si yo no conozco qué leyes eran para el judaísmo, para que un gentil pase a ser parte de la nación de Israel, porque salvación en el siglo I, antes de Yeshua y aún años después de Yeshua, en aquellos que no creían, era volverse israelita, ser aceptado dentro de la comunidad judía de esa época. Eso era salvación y era un proceso difícil, lleno de tradiciones, de normas, de doctrinas humanas. Entonces nosotros debemos de empezar a conocer el contexto para que no fallemos, no erremos. Muy bien. Vamos a ver en el versículo 1, capítulo 1, versículo 23. Pablo dice, luego de su conversión, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Predica la fe que en otro tiempo asolaba, es decir, predica lo que creían los nazarenos, ¿verdad? Pablo vemos que pidió cartas en Hechos 9 para las sinagogas de Damasco, es decir, él perseguía a los nazarenos, a la secta del camino que se reunían cada Shabbat en las sinagogas. Por eso pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Y él dice, ahora predica la fe que antes perseguía. Entonces Pablo perseguía una fe. Él tenía una fe, pero perseguía otra fe. Pero luego de que tuvo el encuentro con Yeshua, cuando le habló en lengua hebrea, le dijo, ¿por qué me persigues? Desde ahí él empezó a predicar la fe. ¿Cuál fe, mis amados hermanos? Esa es la parte clave para que yo entienda la obra de Yeshua, entienda la predicación del apóstol Pablo. ¿Qué fe? Dice, antes perseguía la fe y ahora ya viene a predicar la fe. Pero la escritura mismo nos da la instrucción, nos da la dirección de qué es realmente esa fe. El primer punto que podemos ver de aquí, de Gálatas 1:23, la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Cuál era la fe de los nazarenos, mis amados hermanos? Porque como él dice, Pablo, en varios pasajes del libro de los Hechos, él dice que él es celoso y que cumplen todo lo que está escrito en la ley de Moisés, los profetas y los escritos, ¿verdad? Que él guarda todas las escrituras. Yeshua dijo que es necesario que se cumpla todo aquello que esté escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los escritos. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué les perseguían a los nazarenos? ¿Por qué Pablo perseguía? Pues la pregunta se cae por sí sola, ¿verdad? Yo ni debería decir lo que voy a decirles, porque eso ustedes ya deben concluirlo. ¿Cuál es la fe que antes perseguía a Pablo y ahora la fe que creía? ¿Él dejó de creer en la ley? De ninguna manera. ¿Él dejó de ser parte del judaísmo? De ninguna manera. La fe que se refiere aquí, que antes perseguía y que ahora practica, era que Yeshua
era el cumplimiento de lo que está escrito en la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Eso dice Esteban en el libro de los Hechos, eso dijo Pedro cuando se convirtieron 3,000 y luego 8,000, eso dijo Pedro cuando estaba en la casa de Cornelio en el libro de los Hechos, eso es lo que Apolos predicaba y demostraba a través de la escritura, es decir, del Antiguo Testamento, que Yeshua era el ungido, el Hijo del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que venía a redimirnos de la maldición de la ley. Era el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Esa era la fe que perseguía Pablo, y esa es la fe. Por eso dice, ¿ustedes por qué recibieron el Espíritu? ¿Por fe o por o por las obras de la ley? Y ahí yo voy a entender claramente qué es lo que me quiere decir cuando habla de eso en el versículo 16, 2:16, capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua. Nosotros también hemos creído en Yeshua para ser justificados por la fe de Yeshua y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí se me aclara el panorama. Parece un rompecabezas, pero espero que el Padre me dé sabiduría para trazar el mensaje y sea entendido fácilmente, y a ustedes también les abra la mente, el entendimiento para poder entender esto que se ha convertido en un misterio, pero que es muy fácil a la luz de todas las herramientas que tenemos ahora, las herramientas tecnológicas unidas al estudio, al ayuno, al llamado, al propósito del Padre. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua. Nosotros creemos en Yeshua para ser justificados por la fe de Yeshua y no por las obras de la ley. Pablo perseguía a los de la fe, ahora era de los de la fe. ¿Cuál fe? La fe en Yeshua. Y aquí es claro en estos textos que leímos en Gálatas 2 que el hombre no es justificado por obras de la ley, sino por la fe en Yeshua. Entonces aquí yo tengo que definir dos puntos claves para poder entender el mensaje que me dice qué es obras de la ley y qué es la fe en Yeshua. Padre, y esta es la vida eterna, que crean en ti como el único Elohim verdadero y a tu Hijo Yeshua HaMashiach, a quien tú has enviado. ¿Cuál es la fe en el Mesías? Creer en él, sí, pero también él dijo, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, y alguien que cree en él debe andar como él anduvo. Esa es la creencia en Yeshua. Les pregunto yo, ¿Judas creyó en Yeshua? Él tuvo la fe griega, no la hebrea. Porque él estaba a su lado cuando le componía, cuando podía sacar de la bolsa. Pero vieron que le pagaron un precio para aumentar el capital del robo de él. Ahí lo vendió. Judas no tenía emuná en Yeshua. ¿Por qué no tenía emuná en Yeshua? Porque no amó a su prójimo. Lo vendió, lo traicionó, y eso prohíbe la Escritura. ¿Verdad? Entonces, ¿qué son obras de la ley ahora? No es lo mismo ley que obras de la ley. No es lo mismo cumplir la ley que obras de la ley. Las obras de la ley es un documento, un libro, unas cartas que habían, unas normas que habían en ese tiempo, que luego fueron descubiertas en la cueva de Qumran, que es algo así como Maseh HaTorah. Las obras de la ley son instrucciones que deben hacer, como lavado de manos, para convertirse, circuncidarse, etcétera, etcétera, bastantes cosas. Cambiarse de nombre a nombre hebreo. Obras de la ley que no están en la Torá. Eso es obras de la ley. Por eso dice por las obras de la ley, es decir, por las tradiciones de los ancianos, como por ejemplo cuando Yeshua les dijo,
le reclamaron, oye, tus discípulos, ¿por qué no se lavan las manos? Y él dijo, porque ustedes quebrantan la ley de Dios por las tradiciones de los ancianos, porque dicen, traigan todo el oro al templo, y así no dejan que honren a padre y madre, y así quebrantan el mandamiento. Es decir, tradiciones de hombres que llevaban a romper las escrituras, y eso es lo que vino a combatir. Por eso, por esas obras, nadie será justificado sino por la fe en Yeshua, de que es el Hijo de Dios, de que me liberó de la maldición de la ley, para que muera el cuerpo pecaminoso carnal, para que sea circuncidado, no con circuncisión hecha a mano, sino la circuncisión del corazón, y para que ande en nueva vida, para que el viejo hombre que se movía en las obras de la carne, ya no se mueva en obras de la carne, sino se mueva en la justicia del Padre, en obediencia a mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Sí, por las obras de la ley, por cumplir tradiciones de hombres, nadie será salvo, sino por la fe en aquel que nos vino a liberarnos de la maldición de la ley. Pero esa fe en Yeshua está profetizada desde Génesis 1:1, el cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo, el cordero sacrificado en el huerto para cubrir a Adán y a su mujer, ¿verdad? Adán mismo, símbolo de Yeshua, Noé, símbolo de Yeshua, el arca, símbolo de Yeshua, Jacob, símbolo del Mesías, José, símbolo del Mesías, Yehoshua, símbolo del Mesías, Moisés, símbolo del Mesías. En cada letra de la Torá está Yeshua profetizado, está Yeshua revelado. Entonces eso es la fe en el Mesías, es decir, el cumplimiento de la Torá. Por eso la fe en Yeshua y la fe que implica conocer la palabra, la fe viene por el oír y por el oír la palabra del Padre. Y la palabra del Padre dice que en otro tiempo habló por los profetas, pero ahora está hablando a través del Hijo. La fe también me está diciendo que Yeshua debía venir en el tiempo adecuado para liberarnos de la maldición de la ley, para proceder a la restauración del hombre caído. Esa fe que me habla la Torá, que habla de que el Todopoderoso sacrificó animales, y está escrito en Proverbios de que los corderos son para vestidos. Se sacrificó un cordero en el huerto, y el huerto estaba ubicado en donde murió Yeshua, ahí en el monte de Sión. Ahí fue. Por eso dice Gálatas también que nosotros no somos del pacto del Sinaí, de Agar, sino de Sara, del monte de Sión. ¿Por qué? El uno era las obras de la carne, porque quisieron darle la mano a Dios, eso representa las tradiciones de los ancianos. El otro era la promesa del padre Isaac, ¿verdad? El Ismael, las obras de la ley, las tradiciones de los ancianos. Entonces dicen, no, a ese monte ustedes no van, ustedes están en otro monte, el monte de Sión, Sara, la de la promesa, es decir, lo que viene del cielo, ¿verdad? Hebreos 12 dice que nosotros no hemos entrado al Sinaí, sino al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, un pacto establecido a través de la promesa del Padre. Yeshua vino a quitar toda levadura, toda tradición humana, y para que nos conectemos con la verdadera fe. Por eso él dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Oíste que fue dicho, mas en el principio no era así. Está restaurando las verdades que estuvieron desde la fundación del mundo. La fe en Yeshua es que Él murió por mí y que vino a darme la correcta interpretación y aplicación de la palabra, en amar al Todopoderoso y a mi prójimo como a mí mismo, amar a mi Padre Celestial, cumplir mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. La fe en Yeshua es leer lo que Él leyó en Mateo 5, 17 al 18. Yo no vine a abrogar la Torá, yo vine a cumplirla, ¿verdad? Entonces esa es la fe, y ahí yo soy justificado a través de Yeshua, porque ya se estaba eliminando, se estaba cerrando el ciclo de sacrificios en el templo para remisión de pecados. La ley fue dada 430 años luego de la promesa a Abraham. Pregunto yo, ¿qué ley?
Porque la escritura me dice, Génesis 26:5, que Abraham guardó mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Noé, Abraham, incluso Caín, Abel. Ellos conocían las leyes de las ofrendas, ellos conocían Shabbat, ellos manejaban el calendario. Ellos conocían Torah, ellos sabían de animales limpios, sabían del mandamiento de no matar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿a qué ley se está refiriendo, amados hermanos míos? Como hemos estudiado, hay una ley que fue dada en el Sinaí, Ezequiel 20 lo determina, una ley por desobediencia por las cuales no morirían. Por eso fue dado temporal una parte de esa ley. Por eso yo debo conocer la ley original que viene desde Génesis 1, la ley que fue añadida en el Sinaí, y lo que vino Yeshua a restaurar, él quitó esa ley de muerte que está en Ezequiel 20, y para que cumplamoslo desde el inicio, porque Abraham, Noé, ellos nunca, en la escritura está registrado que hicieron un sacrificio para perdón de pecados. Lo que ellos hacían eran holocaustos, libaciones, minjá, olá, ofrendas para el Padre, pero no me habla de eso. Recién ese concepto de liberación del pecado aparece en el libro de Levítico. Entonces, ese tipo de normas fueron dadas hasta que venga la promesa, y eso lo registra también aquí el libro de Gálatas. Por eso nosotros debemos conocer el trasfondo y conocer lo que está atrás en las escrituras para yo entender de qué me está hablando el apóstol Pablo, porque si yo no conozco al menos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Pentateuco, Jumash o Torá, yo no voy a entender las palabras del apóstol Pablo, porque él era rabino, era fariseo de fariseos, y al igual que Yeshua, ellos hablan en lenguaje de Torá. Si yo no conozco Torá, yo no voy a entender, y por eso ha habido tanta malinterpretación. Entonces Pablo antes perseguía a los de la fe. ¿A qué fe? A los que creían que Yeshua era el cumplimiento, que estaba profetizado. Por eso Yeshua les preguntó incluso a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres acerca de quién es el Hijo del Hombre? Unos del profeta Elías, otros por acá, otros por allá. ¿Y vosotros qué decís? Y ahí la revelación a Pedro. Tú eres Yeshua HaMashiach, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, Pedrito. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Sobre esa revelación, sobre esa roca, en hebreo Eben, contracción de Av, Padre, y de Ben, Hijo, Eben. Sobre esa roca edificaré mi congregación, sobre esa roca edificaré mi Israel, edificaré mi sinagoga, mis discípulos, sobre la revelación de que él es el Hijo del Dios Altísimo, que venía con autoridad para redimir, para restaurar y para liberar del pecado de una vez por todas a la humanidad y restablecer las verdades fundamentales de la Torá del Padre. Esa es la fe que no está peleada con la fe en las Escrituras. Entonces hay dos dimensiones de fe. La fe que viene a través de las Escrituras, y la fe también que viene a través de Yeshua, que es el cumplimiento de las Escrituras. Y las Escrituras también me hablan de una fe cuando Él regrese en su segunda venida, ¿verdad? Porque hay mucha profecía de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, de Malaquías, de Zacarías, que hablan de una emuná que está escrita sobre la segunda venida de Yeshua. Porque a la final, Yeshua es la Torah viviente. Es lo mismo, se lo ve de dos aristas diferentes, pero es lo mismo, y eso es lo que vino Yeshua a unificar, y eso es lo que el Padre está haciendo en este tiempo. A Jesús que tienen nuestros hermanos cristianos y a la Torah que tienen nuestros hermanos judíos, el Padre va a unir, está uniendo en este tiempo, y va a decir, miren, Torah, miren, Yeshua, es lo mismo, pero ustedes le están viendo desde la perspectiva diferente. Ahora tú ponte en la posición de tu hermano y mira, y tú también gira y ponte acá. Por eso el palo, ¿verdad? Gracia de Efraín más Torah de Judá los une, palo de José más palo de Judá
para que sean un solo palo, para que ya no sean dos reinos, sino uno solo. Yeshua es quien finalmente terminará uniendo. La fe en Yeshua terminará uniendo, ensamblando a los dos hermanos que hoy por hoy están distanciados. Pero para eso tiene que moverse, ¿verdad? Porque aquí la emuná no es algo quieto, es algo que debe moverse, tiene que empezar a moverse en eso. Entonces no hubo una nueva fe. La fe a que se refiere es creer en el cumplimiento del Hijo de Dios. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y ahí Yeshua estaba citando palabra profética escrita, ¿verdad? Entonces estaba diciendo, yo soy el de la promesa. Cuando les estaba preguntando quién es el Hijo del Hombre, estaba diciendo a ver si pueden trazar, descifrar el mensaje de Daniel 7, cuando estaba el Hijo del Hombre, que es llevado ante el anciano de días. Ahí estaba diciendo Yeshua, yo soy el de la promesa esa. El que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva, que es el Hijo de Dios, que es el ungido, el Mashiach, el Mesías, que viene a restaurar el reino dado al primer Adán. El postrer Adán viene a restaurarlo, pero en dos etapas, porque la primera etapa vino en la función sacerdotal, porque era necesario que recupere sacerdocio, porque Adán perdió autoridad por sacerdocio, quebrantó Torah, rompió un mandamiento que no debía romperlo y perdió sacerdocio. Como perdió sacerdocio, perdió gobierno, salió del Edén. Y Yeshua viene a hacer la fase inversa, recupera sacerdocio y luego recupera reinado. Por eso quien tiene Torah gobierna. Por eso los apóstoles, ellos no tenían ningún problema en moverse en palabra y poder para cumplir la voluntad del Dios Altísimo. 2. Otro punto, en Gálatas 3. 3 desde el versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué es la verdad, mis amados hermanos? ¿Quién puede poner en el chat? Vamos a darle un premio. ¿Qué es la verdad? Pero quiero versículos bíblicos. En tal texto dice esto. ¿Qué es la verdad, mis amados hermanos? Vamos a ver algo para seguir avanzando en esto. Muy bien, parece que nadie. Bueno, vamos a esperar el primero que ponga. ¿Qué es la verdad? Juan 17:4. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Altísimo. Entonces, la Torá, más palabra profética, más instrucciones directas del Padre dadas por el Espíritu del Consejo, ¿verdad? Eso es verdad. Todo aquello que no viene del Padre es mentira. Lo que viene del Padre es luz, es verdad, es vida. Lo que se aparta del Padre, lo que Juan 17:17, la palabra es verdad. Muy bien, mi hermana Mónica. Yo pienso que llegó por el retardo, así es que vamos a darle el premio a mi hermana Mónica. Entonces, miren, ¿qué dice? Que la palabra del Padre, esa es la verdad. Y aquí dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Obedecer a qué? A la verdad, a la palabra del Padre. Por eso, en el capítulo 2, cuando Pedro venían los de la circuncisión que decían que tenían que circuncidarse para ser salvos, estaba comiendo con gentiles y se hacía a un lado y le dice, oye, tú hipócrita, después de haber conocido la verdad, estás haciendo esto. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y judaizar no es de enseñar Torah, judaizar es tradiciones humanas.
para que se vuelvan al judaísmo, muy diferente al concepto católico romano que tenemos hoy. Quien dice judaizar, enseñar Torah, eso lo hizo Constantino, y luego también la Iglesia Católica, por una bula papal, declaró eso que es judaizar. Quienes dicen judaizar es enseñar Torah, es guardar Shabbat, están repitiendo consejos de la Iglesia Católica Romana, instrucciones, tradiciones de hombres. No es eso la verdad. El contexto bíblico me habla de que estaban haciendo cosas diferentes a la Torah del Padre. Por eso le dice, oye, tú, después de haber conocido la verdad de la revelación, el manto que cayó 3 veces y luego vinieron 3 gentiles que tú creías de inmundo, y el Padre te dijo, no llames inmundo a lo que yo he santificado, y que vino el Ruach, porque ellos escucharon con Pedro toda la historia, ¿verdad? De que desde el Sinaí, etcétera, etcétera, y que vino Yeshua, que fue constituido Señor y sacerdote, que murió, resucitó, ¿verdad? Eso estaba profetizado en las Escrituras. Y ellos dicen, conforme estaba profetizado, entonces ellos creyeron que realmente era el Mashiach. Entonces vino por escuchar la fe en el Mesías, la Torá, lo que estaba profetizado acerca del Mesías, y no por obras de la ley, por circuncidarse, por ponerse nombre hebreo, por meterse en una mikvé, entrar por un lado, salir por otro lado, y todo ese montón de normas. A eso dice el apóstol Pablo, dijo, ¿por qué ustedes? ¿Quién les fascinó después de haber escuchado la verdad? Ustedes están haciendo esto, y por eso dice, ante cuyos ojos Yeshua ya fue presentado entre vosotros como crucificado, es decir, murió, resucitó y es el Hijo de Dios, el único que se levantó de los muertos para vivir para siempre. Porque sí, hubo gente que resucitó, hasta ahora hay gente que resucita pero vuelve a morir. La diferencia es que con Yeshua eso no sucede. Entonces en el versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis del Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibieron el Espíritu por hacer toda la tradición de los ancianos o por creer en Yeshua? Por amar al Todopoderoso sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La doctrina de los nazarenos. Usted debe conocer eso. Inscríbase en nuestras escuelas. Enseñamos todas estas cosas que están en el contexto del primer siglo. Enseñamos todas estas cosas. Entonces, ¿qué dice? ¿Ustedes por qué recibieron el Espíritu? Por escuchar la palabra del Padre, por escuchar de que Yeshua es el Hijo del Altísimo. Eso pasó con Pedro en Hechos 10, eso pasó en Hechos 2. El Ruach, el cumplimiento de Joel 2, no se cumplió, no fue sobre todos los judíos, fue solo sobre los nazarenos. El Espíritu del Padre, los 7 espíritus de nuestro abacados vienen solo sobre nazarenos, no vienen sobre el resto. Y esa es la diferencia, y por eso nosotros tenemos que buscar más de Él, santificarnos más, porque es hermoso, es poderoso para aquellos quienes volvemos al camino de la verdad y seguimos la enseñanza de nuestro amado Maestro Yeshua HaMashiach, que es el cumplimiento de la palabra profética trazada a lo largo de toda la ley de Moisés, los profetas y los escritos. No es para cualquiera el Espíritu del Padre. Muchos solamente tienen el Espíritu de Yeshua, pero no tienen el Espíritu del Padre. Y ahí hay una gran diferencia. Quien tiene el Espíritu de Yeshua y tiene el Espíritu del Padre, nunca va a decir que la Torah está abolida. Muy bien. Continuemos. Entonces, ¿ustedes por qué recibieron? Por obras de la ley, por tradiciones de los ancianos, por judaizar. Porque judaizar era sinónimo de nacionalizarse judío. O por el oír con fe. Oír con fe, la fe viene por el oír, y por el oír ¿qué? La palabra del Padre. En otras palabras, por oír Torah, por oír el Evangelio del Reino. Por eso Pablo en el capítulo 1 dice, en el versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, y esto lo repito yo también, si alguno os predica diferente a evangelio del que habéis oído, sea anatema. Si alguno trae un evangelio diferente al que predicó Yeshua, es anatema. Salgámonos del anatema. Entonces,
ahí volvamos. Y eso es cierto. Si algo nosotros podemos tomar una identidad, no nombre denominacional, es nazarenos o los del camino. Cumplimos, así como dice mi hermana ahí en el chat, en nazarenos somos entonces, así es. Y más que nazarenos, israelitas, porque Efesios 2 habla de nacionalidad. Esto no es religión, es identidad como pueblo, como nación, como reino. Eso es emuná. La emuná con obras. Entonces, la fe sin obras es muerta. Sí, mi nueva naturaleza santa de amar a Dios, amar al prójimo, me lleva a que yo haga buenas obras. Por eso Efesios 2 dice que nosotros estamos separados de antemano, que en Yeshua somos nosotros hechos para andar en las buenas obras preparadas de antemano. Vamos a ese texto, por favor, de Efesios, para que veamos, porque muchos dicen, no, obras no, otros obras sí, y no entienden lo de Jacob, que ahí lo explicó muy bien la pastora Nicarí, pero hoy estamos complementando porque vamos un hilo mismo de enseñanza. Efesios 2:10 dice, porque somos de hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales el Altísimo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mi nueva naturaleza, por eso le dijo a la adúltera, ni yo te condeno, le dijo, vete y no peques más, anda en las buenas obras. La fe sin obras es muerta. Usted tiene que dar evidencia, por eso habla aquí de fruto del Espíritu, esos son obras. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, etcétera, etcétera, tiene que ver con una nueva condición espiritual en que usted nace de nuevo y es constituido hijo del Altísimo, hijo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ustedes, cuando nos desviamos y hacemos otras tradiciones de hombres, nosotros estamos volviendo al rudimento de tradiciones de hombres. Y la palabra es, ustedes van a recibir el Espíritu cuando anden en la verdadera emuná, porque emuná es la palabra del Padre, palabra escrita y palabra audible, porque nuestro Abba todavía sigue hablando, a él no le han cortado la lengua y nadie le va a cortar la lengua tampoco. Al que se le va a cortar la lengua, al que se va a callar la lengua es a Satanás, a sus ángeles y a todos sus seguidores, incluidos los de falsas doctrinas. Pero nuestro Padre todavía habla y por eso todavía hay profetas, porque si el Señor habla, ¿quién no profetizará? Cuando dicen que no hay profetas, quiere decir que nuestro Padre se volvió mudo, y eso es una blasfemia al Santo de Israel. Nadie le va a impedir que hable, nadie va a impedir que ruja desde los cielos, y aquí que en la tierra haya gente que escuche para que empiece a caminar en la verdadera emuná. ¿Por qué recibieron ustedes el Ruach? No quiere decir que la ley, el problema ha sido el desconocimiento de lo que significa obras de la ley, pero nosotros estamos hechos para vivir en una dimensión diferente, en obediencia a la palabra del Padre, porque esa es la constitución del reino de los cielos. Yo debo estudiar, escudriñar, entender el sentido del mandamiento, el espíritu del mandamiento y empezar a ejecutar el espíritu del mandamiento. En el capítulo 4, versículo 9, ya para ir terminando. Mas ahora conociendo al Altísimo, bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice, a los débiles y pobres rudimentos. Colosenses habla de los rudimentos del mundo. Aquí no dice Torá. Aquí muchos asumen que es la Torá del Padre, y no es así, son las tradiciones de los ancianos. Gálatas me habla de las tradiciones de los ancianos. Obras de la ley, rudimentos del mundo, como quiera llamarle, pero nunca la Torá del Padre, porque en esa época nunca estuvo en discusión la vigencia de la ley, la aplicación de la ley, y si Yeshua era el Mesías prometido o no, esos eran los problemas en la época de Yeshua y después de Yeshua, pero la vigencia de la Torá no. Entonces el panorama es muy diferente. ¿Quién está moviéndose por emuná de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la revelación del Padre, o quién está moviéndose en las tradiciones de los ancianos? ¿Está guardando Shabbat? ¿Está guardando leyes alimenticias? ¿Está cumpliendo las convocatorias del Padre? Emuná. No, eso estaba abolido. Yo el domingo, el 1 de enero, el 25 de diciembre, eso es
rudimentos del mundo. ¿Usted por dónde va a decidir caminar? ¿Por dónde debe caminar? Pues por la verdadera emuná, porque ese camino es estrecho. Emuná versus tradiciones de los hombres. Las tradiciones de los hombres: usen mantos largos que lleguen hasta el piso, que los llamen maestros, que los llamen rabís, que los llamen moré. Apariencia. Pero el evangelio del reino, obras. Vete y no peques más, compórtate y actúa de acuerdo a tu nueva naturaleza. La emuná hebrea es acción, me mueve a amar al Padre y amar al prójimo, me mueve a amar al Padre cumpliendo los mandamientos respecto al día de reposo, a los alimentos, las convocatorias, las moedín, adoración, ofrendas, etcétera, etcétera, y amar al prójimo el 70% de estatutos y preceptos. No robarás, no mentirás, no codiciarás, si encuentras algo de tu enemigo, guárdalo, si encuentras del animal de tu enemigo que está cargado, levántalo, etcétera, 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 no murmuréis, etcétera, obras. Entonces debemos salir del idealismo religioso a la fe práctica, la emuná dinámica, que es el verdadero evangelio del reino. Entonces nosotros debemos de empezar a conocer las escrituras y a dilucidar realmente lo que quiere decir la escritura del Padre. No vayan a caer en obras de la ley. El que fue llamado siendo circunciso, quédese como circunciso. El que fue llamado siendo incircunciso, quédese como incircunciso. El que fue llamado siendo esclavo, quede como esclavo. El que fue llamado siendo libre, quede como libre. Es decir, lo que está diciendo: las apariencias no suman en el reino. Es lo de adentro, la circuncisión del corazón. La verdadera emuná se mueve desde adentro. Y recordemos, la emuná cumple el precepto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. La fe griega dice: ora, cree que eres salvo, cree que eres próspero, cree que te vas al cielo. Créelo, nada más. La emuná hebrea dice: obras, son amores. Viene alguien, predícale la palabra, excelente, pero si está con el estómago vacío, llena ese estómago. Si tiene frío, dale una manta. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras. Ahí está hablando un nazareno, Jacobo o Santiago, el hermano de Yeshua, a un religioso que solamente tenía apariencia de piedad. Los nazarenos cumplen Torah y es una vida práctica. Shalom, mis amados hermanos, esta fue la reflexión diaria de la Torah para que diferenciemos entre emuná y tradiciones de los hombres. Las tradiciones de los hombres no nos llevan a ningún sitio. Volvamos a la fe sencilla, porque la emuná viene por el oír, y por el oír davar, que viene de nuestro abacados. Shalom, shalom, un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. El apóstol Pablo dice así: para aquel que es circunciso, lo que está en su corazón de la palabra del Padre, eso le viene a ser circuncisión. Si es que recibe un orden del Padre de circuncidarse, hágalo. Mientras tanto, no tiene por qué cambiarse de nombre. Eso es tradición humana, eso no les santifica más. Pero muchos se revisten de apariencia, de piedad, cumpliendo tradiciones de los hombres. Lo peligroso de las tradiciones de los hombres es que yo puedo confiarme en la apariencia exterior y no buscar la transformación del corazón. La fe griega aparenta, pero la emuná hebrea cambia el corazón. Esa es la principal diferencia. Y el Señor quiere su corazón porque Él mira el corazón. En Génesis 6 dice que al Todopoderoso le dolió en su corazón porque miró que el corazón del hombre es continuamente hacia el mal. El Padre no le está mirando los vestidos. El Padre no le está mirando si usa kipá, si es que usa barba, si es que usa talid. No le está mirando la chaqueta, el terno elegante. El Padre mira el corazón. Con esto no digo que no cuide la apariencia personal, que es importante, pero no se confíe por apariencias, por tradiciones de hombres que conforme dice la Escritura, tienen apariencia de piedad, pero no significan nada. Obras son amores.
Shalom, shalom, que la paz del Padre esté con ustedes. Gracias por conectarse. Saludos a nuestros amados hermanos en España que nos acompañan siempre. Un fuerte abrazo a ustedes. En Chile también, en Argentina, en Guatemala, en México, en Colombia, en Venezuela, un fuerte abrazo. En Alemania también, un fuerte abrazo. Y a nuestra amada familia de acá de Ecuador, un fuerte abrazo. Los amamos, los bendecimos. Y recuerden, ya está cerca el tiempo del reencuentro, y eso va a ser algo realmente hermoso, porque el Padre nos está permitiendo crecer en muchísimas áreas, y nosotros también estamos deseosos, esperando que el dueño de la tierra nos dé luz verde para poder reunirnos, pero ese tiempo ya está muy cerca. Los amamos y deseamos lo mejor para ustedes, y conforme dice la Escritura, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, a fin de daros un futuro y una esperanza. Hay un futuro, hay una esperanza cuando cumplimos Torah. En Gálatas, pero pastor hoy no nombró nada de la ley de Moisés, los profetas, de los escritos. Estaba implícito en el mensaje, porque ahí estaban textos de Deuteronomio, de Levítico, y también la profecía de Isaías 43, ¿verdad? Yo los creé, yo los formé, yo los hice. Este pueblo yo los he creado para la alabanza de la gloria de mi nombre. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Torah y Emuná. Torah más vida práctica. Shalom, los amamos, los bendecimos.